Hola mis amores, bienvenidos un día más a este nuevo podcast donde hablaremos sobre esos amores de juventud. Sí, ¿recuerdas la primera vez que te ilusionaste o esa primera vez que te enamoraste? ¿Cómo fue? ¿Cuándo sucedió todo esto? Pero además vamos a indagar un poquito más a nivel de subconsciente para que puedas traer aquí a tu vida actual todo ese conocimiento, experiencias y cosas que tuvimos que aprender en ese primer amor para no seguir repitiendo en las relaciones actuales. Así que acompáñame porque hoy vamos a bucear en tus recuerdos y además a analizar ese tu subconsciente. Comencemos. Ay, mis amores, ¿quién no recuerda esa primera ilusión, ese primer amor? ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas qué edad tenías? ¿Recuerdas cómo te sentías? Déjamelo aquí en los comentarios si me quieres compartir qué edad tuviste y cómo se llamaba esa persona especial que fue para ti en ese momento. O quizás aún sigues con esa persona. Quiero que analices un poquito el sentimiento que tuviste. No sé si sentías mariposillas en el estómago o quizás como una especie de felicidad dentro de ti, una corriente que pasaba desde una mano hacia la otra. Te levantabas todos los días feliz, contenta o contento, estabas eufórico porque ibas a ver a esa persona. ¿Cómo eras? ¿Recuerdas? Quiero que analices también qué cosas de esa persona, de esa primera ilusión te llamaron más la atención. Quizás su carácter, quizás la forma en que te hablaba o quizás simplemente por un tema de popularidad, es decir, de sociedad. ¿Cómo era? ¿Qué fue lo que te cautivó de esa persona? En mi caso, creo recordar, porque ya hace mucho tiempo de esto, pero creo que tuve alrededor de 13, 14 años, puede ser aproximadamente, que había un niño muy bonito, que me gustaba mucho. Bueno, realmente creo que nos gustaba a todas las niñas del salón. En esa edad que empezamos la adolescencia, que estamos en la pubertad, pues tenemos todas las emociones a flor de piel. Había miraditas, había juegos, había un poquito de tonteo quizá. En ese momento pues lo tomas como, ay, qué nervios, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué tal si no le gusto? ¿Verdad? Y todo este tipo de cosas que nos pasan un poquito por nuestra cabecita a esa edad. Poco tiempo después nos convertimos en esos mejores amigos por un tiempo. Pero quiero que veas aquí algo importante. Yo siempre fui una persona muy extrovertida y jamás dejé que el miedo me parase por nada. Ahora, analizando las relaciones que he tenido como persona adulta, veo que el tipo de persona que me atraían siendo ya una persona adulta era más bien una persona introvertida, una persona más calmada. Y sin embargo, este primer amor en mi niñez era también un chico muy extrovertido. Pero de alguna manera había algo que en ese momento pues no me hacía actuar desde un punto más de vista científico y espiritual. Pues puedo darme cuenta que era porque nuestras frecuencias eran diferentes. Es decir que la creencia que yo tenía de la pareja era más bien una persona que era más introvertida. Esto por el tema en el que crecí, cómo me desarrollé, etcétera, etcétera. Ese es el patrón que yo tenía, esa es la creencia inconsciente que yo tenía. Y esa fue la razón por la cual esa primera relación, por así decirlo, nunca llegó a darse como tal, porque mi creencia era diferente. Sin embargo, con las otras personas que eran más, digamos, tranquilillas, pues las relaciones fluían de forma más fácil y era por este tipo de creencia, por lo que yo había absorbido en mi niñez y fui creciendo y todo esto. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre estos primeros amores? Quiero que observes muy bien cómo fue el tuyo, porque quizás en ese momento, aunque incluso pudo haber sido antes, pero puede ser que muchas veces en ese momento hayas desarrollado también algún patrón de forma inconsciente.
Te voy a dar un ejemplo. Digamos que esa persona te fue infiel, que esa persona te dejó por otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Que eso se queda grabado a nivel subconsciente, porque claro, estás aprendiendo a desarrollarte en la vida, en el área amorosa, y de pronto pues sufres esto, ¿no? Este engaño, y se queda en tu subconsciente. ¿Qué es lo que sucede a medida que vas creciendo? Que probablemente vayas arrastrando este patrón también en tus relaciones futuras. No quiere decir que siempre el origen sea en ese primer amor que se tuvo. Pudo haber sido incluso mucho antes. Sin embargo, sí que es un gran indicador de las creencias que tenías a nivel de subconsciente. Y por tanto quiero que analices las diferencias entre ese primer amor, pero sobre todo las similitudes. ¿Qué cositas tuvo ese primer amor que se repiten en todas las áreas? Por ejemplo, para mí la lección tan importante que en ese momento no fui capaz de verla fue que el hecho de que cuando ocurrió me costó mucho tiempo superarlo. Yo lo tomé como algo normal de la adolescencia. Sin embargo, si tomaba en cuenta esto, podía ver que con todas las parejas que yo tuve me costaba mucho superar. ¿Y era por qué? Porque yo tenía una codependencia emocional y eso hacía que me quedara enganchada en esa relación, sea cual sea, y me costase mucho más soltar para poder fluir por esa codependencia emocional que tenía. Por eso incluso podían pasar años hasta que superase realmente, por esa codependencia emocional que tenía. Sin embargo, lo camuflamos todo de una manera diferente por todas las cosas que observamos de la sociedad. Pero ahí es donde está ese análisis interno, ahí es donde está toda esa muestra de creencias que tienes, incluso a un nivel inconsciente en muchos casos. Así que hoy te propongo que analices qué posibles patrones estás repitiendo desde ese primer amor, ¿vale? Hasta el día de hoy. Y si los has descubierto, déjamelo aquí en los comentarios. Ya sabes que me encanta leerte. Y en el siguiente podcast hablamos un poquito también de eso si tienes alguna pregunta. Lo importante de esto es que no se puede cambiar algo si no eres consciente de ello. Tienes que ser consciente de todas las cosas que hay en ti, de tus creencias, de tus miedos, de lo que está originando la angustia, tu depresión quizás, de todas estas cositas, para que puedas primero aceptarlas y luego sí ponerte en marcha para poder cambiarlo. Pero si no eres consciente de patrones, creencias, miedos que puedes estar arrastrando, no puedes cambiarlos. Tienes que ser consciente. Así que te propongo este maravilloso ejercicio que sé que te va a ayudar muchísimo a descubrir esos patrones, a ser consciente de si has estado arrastrando algún tipo de patrón desde tu adolescencia hasta ahora. Muchísimas veces, por no decir la mayoría, incluso seguimos arrastrando patrones que no son nuestros, sino más bien de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y ya son patrones a nivel genético, generacionales. Pero bueno, de eso hablaremos en un siguiente podcast. Hoy lo que me gustaría que te llevases de este encuentro aquí energético conmigo, la conciencia de saber si has tenido algún patrón que has venido arrastrando con el tiempo desde ese tu primer amor. Ahora te voy a dejar con esta melodía que es preciosa y me ayuda muchísimo a sumergirme en mi subconsciente cuando quiero bucear en esos recuerdos. Puedes utilizarla para conectar con ese momento de tu niñez o de
tu adolescencia, donde tuviste ese tu primer amor, y así puedas conectar más con esas emociones que sentiste en ese momento y sobre todo contigo mismo o contigo misma, para que venga a ti toda esa información y esa luz para que seas consciente de todos los posibles patrones que puedes tener, que quizás eres aún inconsciente de ellos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Gracias por contribuir a que esta nuestra comunidad crezca cada día. Gracias por todo el amor que le dais y gracias por permitirme ayudarte y poder compartirte un poquito de luz para iluminar ese tu camino. Te quiero mucho. Yo soy Irene y nos vemos en un próximo podcast. Te dejo con la melodía. Un beso grande. Adiós.